viendo actualmente la situación a que nos ha llevado el actual gobierno, a tan grave situación política, económica y social, en donde hemos perdido muchos derechos, en donde la vida tiene cierto precio, podemos hablar de eso, del aspecto de seguridad, donde la propiedad no tenemos la seguridad jurídica que nos pertenezca, y tenemos ejemplos claros que se están desarrollando. Es que nosotros hoy, desde la cancha política, queremos participar para poder rescatar al país de la situación en que se encuentra, ¿verdad? Así que esa es nuestra posición. Tenemos un grupo de militares, no solo somos nosotros dos, a nivel nacional, dentro del Partido Arena, que estamos prestos pues a aportar con nuestros conocimientos y nuestra experiencia algo que pueda mejorar la situación del país. Y viendo actualmente la situación a que nos ha llevado el actual gobierno, a tan grave situación política, económica y social, en donde hemos perdido muchos derechos, en donde la vida tiene cierto precio, podemos hablar de eso, del aspecto de seguridad, donde la propiedad no tenemos la seguridad jurídica que nos pertenezca, y tenemos ejemplos claros que se están desarrollando. Es que nosotros hoy, desde la cancha política, queremos participar para poder rescatar al país de la situación en que se encuentra, ¿verdad? Así que esa es nuestra posición. Tenemos un grupo de militares, no solo somos nosotros dos, a nivel nacional, dentro del Partido Arena, que estamos prestos pues a aportar con nuestros conocimientos y nuestra experiencia algo que pueda mejorar la situación del país. Contundentemente, yo no he escuchado a ningún partido político de oposición, ni a ninguna organización que se defienda a mareros, a ninguna. Ese es un invento del gobierno como medio propagandístico. Estamos claros en que se debe combatir y debe tenerse presos o lo que le corresponda a aquel que ande en situaciones de maras o delincuencia común. Lo malo es detener y tener indefinidamente preso a gente que no deba nada. Se lo digo, público salvadoreño, estas medidas que nos coartan nuestros derechos, no nos damos cuenta hasta que le tocan a su padre, a su hermano, a su hijo. Entonces nos estamos dando cuenta cómo nos violan nuestros derechos humanos. Entonces nosotros somos claros y contundentes. Lucha contra la delincuencia, pero que sea de acuerdo a la ley. A ver, quiero terminar un poco el énfasis de la iniciativa de incorporarse al Partido Arena para entrar muy específicamente a estos temas en el caso in situ, que tiene que ver mucho la seguridad y que ustedes como militares obviamente conocen esto. El partido de ustedes en su momento, cuando traza esa discusión, ese debate, en algún momento algunos dirigentes sostienen de que lo que hay es una persecución política para... ¿Ustedes qué dicen al respecto? ¿Es persecución política o es que verdaderamente se está persiguiendo la corrupción en el país como lo establece el discurso oficial? La corrupción en el país, hay de todo en este momento y no se está persiguiendo. La persecución en el país en estos momentos de la corrupción, lo que acaba de decir mi compañero, por ejemplo, ahí tenemos el encargado de las cárceles. ¿Por qué no se comprueba? ¿Por qué no se sigue? Pero sí se busca selectivamente a ciertas personas políticamente para acabarlas, así como están tratando de hacerlo con el expresidente Cristiani. Nosotros, que quede bien énfasis y que quede claro, no estamos de acuerdo en proteger a ningún delincuente. Que todos los mareros se vayan a la cárcel. Para mí el error de los gobiernos anteriores fue haber dejado crecer esta situación. Y hemos visto pues cómo llegaron a tener el control de ciertos lugares, no de todos, pero de ciertos lugares, y tenían la deficiencia que todavía se mantiene. Para mí la deficiencia es que no tenemos una inteligencia policial de acuerdo a las circunstancias.
Porque que no me vengan a decir tampoco que este gobierno no ha negociado con pandillas. También están ahí los atestados en donde se comprueban que han negociado. Están las fotos, bueno, tenemos gente en el gobierno que pertenece a la MAR, que podemos esperar. Nosotros realmente es necesario combatirla. Mire, si estamos de acuerdo como militares y como miembros de la Fuerza Armada que se utilice a la institución armada como acompañante de la policía. Ya vamos a hablar de ello. Sí, porque es necesario, está bien. Pero mire, llevamos 17 meses con ese régimen de excepción. ¿Y por qué la gente honrada, tiene que pagar las consecuencias de los delitos que cometen los delincuentes? ¿Por qué me tienen que violar mis derechos? A ver, por todos los argumentos que me plantean ustedes, me da la impresión que de resultar, en el caso muy específico, de resultar electo como diputado en la Asamblea Legislativa, ¿apoyaría o no apoyaría la, digamos, prórrogas que se dan en el tema del régimen de excepción? Personalmente no la apoyaría, y le digo por qué. Y no está diciendo el gobierno que ya resolvió el problema, pues. Si ya lo resolvió, ¿qué necesidad tenemos de tener el régimen de excepción? Mire, hemos pasado de tenerle temor a las pandillas a tenerle temor a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, lo que no puede ser. Y mire, Neto, yo quisiera reforzar, nosotros nos deberíamos de agradecer de tener un Estado democrático, pero no es así. Vemos cómo la historia se repite y vamos para un Estado autocrático. El jefe de gobierno basa su seguridad de gobierno en la Fuerza Armada y la Policía. Por eso los presupuestos han aumentado. Entonces, cuando usted basa su gobierno y se protege en la Fuerza Armada y la Policía, es que tiene temor de gobernar, porque no tiene confianza en todas las instituciones. Aquí la institucionalidad se ha perdido. Realmente aquí no hay asamblea legislativa, o sea, esto ya no es un Estado, aquí no hay una corte. Nosotros tenemos una corte impuesta que en mayo del 2021 se declaró inconstitucional por la anterior sala, y eso no se cumple. Aquí hablamos de querer cumplir la Constitución y eso no se ha cumplido. Los actuales magistrados, por ejemplo, son inconstitucionales. Eso lo decretó la antigua sala, que por temor y por el terror infundido y por las amenazas, algunos tuvieron que renunciar. Sin temor a equivocarme, hay uno de ellos que todavía no ha renunciado. Él sigue siendo magistrado. Entonces aquí nosotros debemos de optar por un Estado democrático. Busquemos la democracia, que las instituciones funcionen. A ver, coronel, corriendo en el tiempo también para conocer la opinión de ustedes, en este debate uno de los grandes desafíos que se plantea es el reto económico, ¿no? Claro. ¿Cuál es la visión que ustedes como militares que van corriendo por una candidatura a diputado, a la diputación, piensan sobre el tema económico actual, ¿no? Mire, nosotros tenemos una plataforma legislativa en el campo político, económico, en el social y en defensa, ¿verdad? Y yo voy a plantear un tema por el corto tiempo que tenemos. Aquí debemos de combatir la corrupción, decía el presidente de la República, y ahí estoy de acuerdo yo con él, dice, de que cuando nadie roba, dice, el dinero alcanza. El problema es que hoy no alcanza. Ayer veíamos, por ejemplo, aprobar otros 500 millones de dólares para el gobierno de la República, dentro de los cuales, para gastos corrientes, y dentro de los cuales van 11.1 millones para pagos de salario en casa presidencial. No le alcanza para pagar, ya no tiene los recursos. Entonces usted ¿y qué pasará? ¿Por qué no está alcanzando esto? Entonces, ¿cuál puede ser una de las soluciones? Mire, nosotros tenemos una plataforma en la que establecemos que yo creo que ya es tiempo que controlemos a los políticos. Y me va a decir, ¿y usted va para políticos? Sí, yo voy para la Asamblea Legislativa, pero me refiero más que todo al órgano ejecutivo en el aspecto de la obra pública, porque ahí está la clave de todo. Hay ejemplos claros como el viaducto de los Chorros, como el Chaparral y todo eso, que nos han enjaranado al país como no se tiene idea, y nunca vamos a salir de esas deudas. Yo siento que es responsabilidad que ya le quitemos la obra pública al gobierno y se la pasemos a la empresa privada.
A ver, coronel, corriendo en el tiempo también para conocer la opinión de ustedes, en este debate uno de los grandes desafíos que se plantea es el reto económico, ¿no? Claro. ¿Cuál es la visión que ustedes como militares que van corriendo por una candidatura a diputado, a la diputación, piensan sobre el tema económico actual, ¿no? Mire, nosotros tenemos una plataforma legislativa en el campo político, económico, en el social y en defensa, ¿verdad? Y yo voy a plantear un tema por el corto tiempo que tenemos. Aquí debemos de combatir la corrupción, decía el presidente de la República, y ahí estoy de acuerdo yo con él, dice, de que cuando nadie roba, dice, el dinero alcanza. El problema es que hoy no alcanza. Ayer veíamos, por ejemplo, aprobar otros 500 millones de dólares para el gobierno de la República, dentro de los cuales, para gastos corrientes, y dentro de los cuales van 11.1 millones para pagos de salario en casa presidencial. No le alcanza para pagar, ya no tiene los recursos. Entonces usted ¿y qué pasará? ¿Por qué no está alcanzando esto? Entonces, ¿cuál puede ser una de las soluciones? Mire, nosotros tenemos una plataforma en la que establecemos que yo creo que ya es tiempo que controlemos a los políticos. Y me va a decir, ¿y usted va para políticos? Sí, yo voy para la Asamblea Legislativa, pero me refiero más que todo al órgano ejecutivo en el aspecto de la obra pública, porque ahí está la clave de todo. Hay ejemplos claros como el viaducto de los Chorros, como el Chaparral y todo eso, que nos han enjaranado al país como no se tiene idea, y nunca vamos a salir de esas deudas. Yo siento que es responsabilidad que ya le quitemos la obra pública al gobierno y se la pasemos a la empresa privada. ¿Cómo ustedes examinan el árbitro en este papel al que se someten como candidatos a diputados? Tribunal Supremo Electoral. Si el señor Orellana fuera claro, iría al artículo 235 donde dice que tiene que cumplir la Constitución. Y lo otro es también de que ya hay una Corte Suprema de Justicia que dijo de que la actual Corte no es funcional. Pero ese artículo lo podría desarrollar completamente aquí a Anaya de Paz. Sin duda alguna, esta ley tiene por objetivo actualizar y modernizar las funciones que tiene la autónoma, ¿no? Pero hay aspectos medulares que sería importante, quizás a manera de introductoria, poder conocer parte de lo que se aprobó anoche en la Asamblea Legislativa. Bueno, de hecho sí, ayer en la sesión ordinaria 118, con 66 votos a favor, fue aprobada la nueva ley orgánica de CEPA. La nueva ley viene a reemplazar una ley obsoleta que teníamos nosotros de casi 58 años, imagínate. Tuvo muy pocas reformas, aproximadamente 4 en esos 58 años, de los cuales no eran directamente relacionadas a la operatividad de la institución, sino que eran reformas hechas ad hoc para intereses de aquella época, para grupos económicos. Ahora tenemos una ley que realmente va a dinamizar, va a realmente abrir las puertas a nuevos inversionistas también, para que en el área aeroportuaria y portuaria puedan invertir. Viene también a adaptarse a los nuevos tiempos para, obviamente, los proyectos y la visión estratégica del presidente Nayib Bukele con los proyectos estratégicos que tenemos nosotros, y así consecutivamente viene a darle un aire fresco a la institución, porque ya prácticamente, pues, como en otras instituciones también eran leyes de otros tiempos, creadas, por ejemplo, la de CEPA en los años 60. Obviamente los tiempos han cambiado, las necesidades son otras hoy por hoy. Así que bueno, nos sentimos muy contentos por el apoyo también que la nueva Asamblea Legislativa ayer, pues como te repito, con 66 votos fue aprobada esta nueva ley. El tema de las compras y los controles, la Corte de Cuentas siempre va a estar a disposición y fiscalizando pues cualquier tipo de compras o cualquier tipo de acto que tengamos. De hecho, te cuento, hoy a las 10 de la mañana tenemos una reunión con la Corte de Cuentas, ¿verdad? Información que ellos van a llegar a pedir por temas de ellos, de sus controles internos que tienen. Nosotros con todo gusto los vamos a recibir, vamos a dar un montón de información que van a pedir en estos días. Es más, les vamos a ofrecer un espacio
dentro de nuestras oficinas, pero la Corte de Cuentas en ningún momento va a dejar de estar siendo un contralor. De hecho, cuando yo llegué el primer día a mi administración, en el 2019, yo pedí muchos informes y mucho apoyo a la Corte de Cuentas. Entonces, la Corte de Cuentas en ningún momento. Recordemos otra cosa. La ley de la Corte de Cuentas viene y nace después de los acuerdos de paz. Tuvo una reforma muy importante, al igual como nace la LACAP. La LACAP fue sustituida por la nueva ley de compras, pero lo que viene a hacer esta ley es adecuarse y plasmar dentro de la misma ley los mecanismos que estos entes contralores van a tener dentro de la institución. Fortalece entonces esta nueva ley esos procesos, claro, y no los limita como en su momento lo decían la oposición. Lo que pasa que, como te repito, la ley de CEPA inició, bueno, esta nueva ley que ayer fue, pero la que teníamos anteriormente tiene 58 años. 58 años. Y estas nuevas leyes nacieron después de los acuerdos de paz. Entonces, lo que viene es a plasmar mecanismos internos, ya dejarlos dentro de la ley, que no existían en aquel momento. De hecho, el comercio global ha cambiado, ¿no? Y hoy estamos hablando de nuevos procesos. Por supuesto, o sea, son nuevos procesos, necesitamos evitar burocracias, necesitamos ser más expeditos en los temas. Evitar burocracia, pero no controles, ¿verdad? No evadirlas. Exactamente. Me queda claro eso. Los controles quedan totalmente dentro de los procesos, pero lo que estamos haciendo es hacer expeditos los procesos, ¿verdad? Evitar esa burocracia que existía antes. Una institución tan importante que tiene que ver con los puertos, aeropuertos, temas ferroviarios también, necesitamos hacerlo más dinámico. El país, el mundo requiere eso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esta nueva ley. Concatenando un poco bajo esa mirada de poder desarrollar y desde luego potencializar el tema del comercio en la región, está el ferry, ¿no? El cual comienza ya sus operaciones y ya vimos el primer viaje, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poquito la valoración alrededor del... Bueno, el 3 de agosto... Es la primera fase, ¿no? Sí, la primera fase. El 3 de agosto, ustedes también fueron testigos que recibimos el barco, el ferry, en el puerto de la Unión. El 10 de agosto comenzaron las operaciones. El Salvador, Puerto Caldera. La primera fase va a ser solo carga y la segunda fase va a ser ya con pasajeros, que tú puedes subir tu carro, tu motocicleta y poder ir a Costa Rica. Esta conexión Puerto de la Unión y Puerto Caldera están adaptados ya para recibirlo. Hubo ciertas cosas en este primer ensayo, obviamente, que se han hecho los ajustes pertinentes, sobre todo porque depende en gran parte, entendería yo, que en aguas de Costa Rica, mucho de las mareas, el tema de el atraco, así, ¿verdad? Bueno, cuando llegaron a Costa Rica, pues era primera vez que llegaban, después de que atendimos aquí el buque y hicimos un evento. Era una prueba, ¿verdad? Primera vez que llegaba. Atracar no es solamente porque decir llego, sino que voy a depender de mucho de las mareas. Las mareas del lado, sí, tanto de El Salvador como de Costa Rica, pero bueno, recordemos que es una modalidad nueva que se está utilizando, va a ir madurando con el tiempo, definitivamente. Tengo entendido, porque hay una naviera que se llama Consorcio Marítimo Centroamericano, que son los que se encargan de la parte comercial, obviamente con el privado, que es Blue Wave, una empresa panameña. Qué bueno que nos comentes un poquito cómo está la organización ahí. Es una empresa panameña con capital europeo y hondureño, alemán. Una empresa bastante seria que tenemos aproximadamente un poquito más de un año de estar trabajando con ellos. Te imaginas todos los procesos y todas las adecuaciones entre los dos países, etcétera. Tramitología, obviamente. Lo que no se pudo hacer en 30 años lo hicimos desde el 2019 y con pandemia. Entonces, sí, la verdad que es un orgullo, de verdad, que deberíamos de sentir los salvadoreños, que ahora somos El Salvador un precursor junto con Costa Rica en el tema de la unificación centroamericana. Veníamos de vacación, ¿verdad? Semana de agosto.
Bueno, nosotros los trabajamos, pero el comercio sí. Tuvo vacación. Tuvieron muy buena experiencia, los tiempos se cumplieron bastante bien y los clientes, tengo entendido con la naviera, que le probaron el primer viaje, les dijeron, bueno, vamos con tantos, el primero, y hoy con estos problemas que están pasando en Honduras, en las carreteras que hay cola más de 20 kilómetros. Sí, claro. Entonces, obviamente... Sí, hay un acortamiento del tiempo de traslado de mercadería. ¿Perdón? Hay un acortamiento del traslado de la mercadería, aprovechando el ferry. Son 16 horas, creo. 18. 18 horas. 18 ¿Y por tierra lo hacen? Casi bueno, por 2 días, ¿no? No, o sea, si todos llegase a salir bien, 5 o más. Recordemos que estamos evitando 5 fronteras. Sí, 5 fronteras. Estamos evitando 8 procesos aduanales. Y todas las bondades pues que tiene el ferry de trasladarse directo pues sin obstáculos, sin pasar todas esas aduanas engorrosas que tenemos en la región hoy por hoy. Ok, interesante, vamos a seguir hablando.